El Salmo 68 nos presenta una imagen majestuosa de Dios como Rey victorioso, Señor de la historia y defensor de su pueblo. Desde el inicio, nos invita a contemplar a un Dios que se levanta y dispersa a sus enemigos, como humo que se desvanece o cera que se derrite ante el fuego. Esta metáfora poderosa nos recuerda que, por más que las fuerzas contrarias parezcan firmes, ante la presencia de Dios no tienen resistencia. En nuestra vida, esto se traduce en que ninguna opresión, miedo o carga espiritual tiene poder cuando Dios se levanta a nuestro favor. Es un llamado a no vivir con la mirada puesta en el problema, sino en el Señor que avanza delante de nosotros con autoridad y gloria. Cuando dejamos de medir nuestra batalla por nuestras fuerzas y la medimos por el poder de Dios, entendemos que su victoria es inevitable, y que, aunque las luchas sean reales, no son eternas frente a su dominio. El Salmo también nos recuerda que los justos se alegran y se regocijan en la presencia de Dios. Esto nos enseña que la alegría verdadera no depende de circunstancias favorables, sino de vivir conscientes de la cercanía de Dios. Muchas veces buscamos la felicidad en logros, bienes o reconocimientos, pero el salmista nos invita a descubrirla en la experiencia de su presencia. La alegría del justo no es ingenuidad, es fe en acción. Es la certeza de que, aunque el camino sea empinado, el Señor camina con nosotros y nos sostiene. Por eso, cuando la tristeza quiera sentarse en nuestro corazón, podemos invocar a Dios, alabarlo y permitir que su luz nos envuelva, trayendo gozo que no se apaga con el viento de las dificultades. Uno de los versos más tiernos de este salmo presenta a Dios como Padre de huérfanos y defensor de viudas. Esta revelación nos muestra el corazón compasivo de nuestro Señor, quien no solo es Rey poderoso, sino también protector de los vulnerables. En la cultura antigua, ser huérfano o viuda significaba estar en la absoluta indefensión. Pero Dios se presenta como su refugio. Esto nos desafía a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos a quiénes estamos defendiendo o acompañando, porque ser hijos de este Padre implica reflejar su carácter. Cada vez que extendemos nuestra mano para levantar al caído, estamos encarnando una pequeña parte del amor paternal de Dios, y nos convertimos en canales de su consuelo y justicia. El salmista describe cómo Dios hace habitar en familia a los desamparados. Esta frase es un bálsamo para quienes han vivido soledad, rechazo o abandono. El Señor no nos creó para vagar sin rumbo, sino para integrarnos a una comunidad, para rodearnos de personas con las que podamos compartir fe, vida y propósito. Por eso, una de las formas más hermosas en que Dios obra en nuestra vida es plantándonos en su familia espiritual. A veces, esto requiere humildad, porque abrirse a otros puede ser difícil después de heridas pasadas. Sin embargo, aceptar el abrazo de la familia de Dios es también aceptar la sanidad que Él quiere darnos. Y así como nos ubica en un lugar seguro, también nos llama a ser esa familia para otros, mostrando hospitalidad y amor genuino. Este salmo recuerda las victorias pasadas de Dios a favor de Israel, como cuando guiaba a su pueblo a través del desierto. Este repaso histórico no es simple nostalgia, es una herramienta de fe. Recordar cómo Dios nos ha ayudado antes nos da fuerza para creer que lo hará otra vez. La memoria espiritual es un escudo contra la desesperanza. Por eso, cuando estemos frente a una situación que nos intimida, podemos hacer un inventario de los momentos en que Dios abrió caminos, proveyó lo imposible o nos dio paz en medio del caos. Así, en vez de alimentar la ansiedad, fortalecemos nuestra confianza, sabiendo que el Dios que nos sostuvo ayer sigue siendo fiel hoy. El Salmo también exalta la abundancia que Dios derrama sobre su pueblo. Habla de lluvia generosa y de la tierra siendo renovada. Esto no solo tiene un sentido agrícola, sino espiritual. La lluvia de Dios es su gracia que refresca, limpia y fertiliza nuestra vida. Hay temporadas en las que sentimos que estamos secos, que la oración no fluye y que la esperanza parece lejana, pero en esos tiempos podemos pedir a Dios que derrame su lluvia sobre nosotros. Él es especialista en transformar desiertos en huertos, y su presencia es capaz de traer vida donde solo había aridez. Para recibir esa lluvia, es necesario abrir nuestro corazón, apartar el orgullo y reconocer que dependemos totalmente de Él. También vemos en este salmo a un Dios que reparte bendiciones y riquezas espirituales a su pueblo después de la victoria. Este principio nos enseña que las batallas no terminan en la derrota del enemigo, sino en la distribución del fruto de la victoria. Dios no solo quiere que salgamos de la lucha, quiere que salgamos con propósito, con mayor madurez y con recursos para bendecir a otros. A veces, el botín espiritual que recibimos es una nueva fe más firme, un carácter más paciente o un amor más profundo por los demás. Por eso, después de atravesar un tiempo difícil, conviene detenerse y preguntarse, ¿qué tesoro espiritual me ha dado Dios en esta experiencia?
El Salmo describe a Dios ascendiendo a lo alto, llevándose cautiva la cautividad y recibiendo dones. Esta imagen apunta proféticamente a Cristo, quien, después de su victoria en la cruz, ascendió al cielo y derramó dones sobre su iglesia. Esto significa que nuestra vida no está destinada a la derrota, sino a caminar en la libertad que Él ganó para nosotros. No tenemos que seguir encadenados a viejos temores, culpas o hábitos destructivos. Jesús nos ha liberado para que vivamos en plenitud y podamos bendecir a otros con lo que hemos recibido. Esta victoria no es solo personal, sino colectiva, porque cada creyente libre contribuye a una iglesia más fuerte y un mundo más iluminado por el amor de Dios. La fuerza de este salmo también está en la proclamación de que Dios es quien nos salva día tras día. No es un salvador de momentos aislados, sino un Señor que se involucra en cada jornada. Esto nos enseña a depender de Él no solo en crisis, sino en la cotidianidad. Cada día es una oportunidad para experimentar su protección, su dirección y su provisión. A veces pensamos que la vida espiritual se mide solo por grandes eventos, pero en realidad se sostiene en la fidelidad de buscarlo, escucharlo y obedecerlo en lo ordinario. Así, la vida entera se convierte en un caminar constante con el Dios que nunca nos deja. En el Salmo 68, vemos a un Dios que no solo es Rey soberano sobre toda la tierra, sino que también es Padre de huérfanos, defensor de viudas y refugio seguro para los desamparados. Esta doble faceta de su carácter, majestuoso y cercano, nos recuerda que el poder de Dios nunca se aleja de su compasión. A menudo, en nuestras luchas, pensamos que necesitamos a un Dios que baje de su trono para socorrernos. Sin embargo, este salmo nos muestra que Él gobierna desde su trono mientras extiende su mano para levantarnos. Esto es una invitación a la confianza total. No existe distancia entre el Dios que dirige los ejércitos celestiales y el Dios que escucha nuestro susurro en la madrugada. Entender esto nos ayuda a vivir sin la ansiedad que produce la incertidumbre, porque sabemos que el que sostiene el universo también sostiene nuestras lágrimas y esperanzas. Cada vez que las circunstancias intenten convencerte de que estás solo, recuerda que tu protector no solo está presente, sino que se involucra activamente en tu causa, y lo hace con autoridad y amor perfectos. El Salmo 68 nos presenta un retrato vibrante de la marcha victoriosa de Dios. Desde el principio, con la declaración «Levántese Dios», sean esparcidos sus enemigos, se nos introduce en una escena donde la presencia divina no solo impone respeto, sino que trae liberación. Esta imagen no es solo histórica, recordando el éxodo y la travesía por el desierto, sino profundamente personal. Cuando Dios se levante en nuestra vida, las fuerzas que nos oprimen deben retroceder. Es un recordatorio de que, aunque el enemigo pueda parecer fuerte y sus ataques organizados, la sola manifestación de Dios basta para cambiar la historia. La fe se fortalece al recordar que no dependemos de nuestra capacidad de lucha, sino de la intervención de un Dios que no pierde batallas y que se deleita en rescatar a los suyos. A lo largo de este salmo, el salmista pinta a Dios como un líder que avanza al frente de su pueblo, guiándolo a través de desiertos, montes y valles. La imagen es profundamente consoladora, porque muestra que nuestro viaje no es un movimiento al azar. Tiene dirección y propósito. Dios no nos invita a seguirle hacia la nada, sino a caminar hacia un lugar de victoria, comunión y herencia espiritual. En la vida diaria, esto significa que incluso los caminos difíciles, aquellos que parecen secos o interminables, están bajo la dirección de aquel que sabe exactamente a dónde nos lleva. Esta perspectiva nos permite transformar la queja en alabanza y la incertidumbre en confianza. Uno de los aspectos más bellos del Salmo 68 es cómo revela el corazón protector de Dios hacia los más vulnerables. Padre de huérfanos y defensor de viudas no es solo una frase poética, es una declaración de identidad. Dios se identifica con los olvidados y marginados de la sociedad, aquellos que carecen de respaldo humano. Esto nos llama a imitarle, a ser nosotros también manos que levantan y corazones que acogen. No podemos leer este versículo sin preguntarnos, ¿a quién puedo defender hoy? ¿A quién puedo abrirle un espacio de seguridad y amor? Ser reflejo de este atributo divino es parte de nuestra misión como hijos de Dios. El Salmo también habla de cómo Dios hace habitar en familia a los desamparados. Esta promesa va más allá de lo físico y lo social. Tiene un fuerte componente espiritual. Muchas personas, aún rodeadas de gente, viven en soledad interior. El Señor no solo nos coloca en grupos humanos, sino que nos da un sentido de pertenencia en su pueblo, la Iglesia. Esto nos recuerda que el aislamiento espiritual no es el plan de Dios. Necesitamos comunidades donde podamos crecer, ser corregidos, alentados y acompañados en nuestro caminar. En tiempos de sequía emocional o espiritual, la familia de la fe se convierte en un oasis que Dios mismo provee.
Cuando el Salmo relata cómo Dios condujo a su pueblo por el desierto, proveyendo lluvia abundante para su heredad, nos está recordando que la provisión divina no depende de circunstancias ideales. Él no espera que todo esté listo para actuar. Al contrario, actúa precisamente en los lugares donde la carencia es evidente. Esto nos enseña que, aunque nuestras fuerzas se agoten y los recursos parezcan insuficientes, el Dios que hizo llover maná y agua en medio de la nada es el mismo que hoy puede abrir caminos y traer provisión donde solo vemos imposibles. El Salmo 68 también nos invita a contemplar la soberanía de Dios sobre las naciones y a recordar que no hay fuerza humana capaz de impedir el cumplimiento de sus planes. En un mundo donde a menudo parece que el poder está en manos de los injustos, este salmo es una proclamación valiente de que la justicia divina siempre prevalecerá. Dios no solo defiende a los débiles, sino que transforma las circunstancias de manera tal que su gloria se manifiesta en medio de la adversidad. Este mensaje nos recuerda que nuestra fe no debe depender de lo que vemos, sino de la certeza de que Dios está actuando, incluso cuando no comprendemos todos los detalles. Confiar en su plan requiere humildad y paciencia, y eso implica también aprender a dejar de lado la necesidad de controlar todo. El Salmo nos motiva a descansar en la seguridad de que aquel que abrió el Mar Rojo y derribó muros en Jericó también tiene el poder de derribar las murallas invisibles que nos oprimen en la vida diaria. Por eso, cuando el desaliento nos aceche, debemos levantar la mirada y proclamar, como el salmista, que Dios se levanta y sus enemigos se dispersan, porque no hay obstáculo que pueda resistir su autoridad. Se levanta Dios, y la tierra entera parece contener el aliento. Las nubes se apartan como cortinas ante el Rey, y el viento se convierte en su mensajero. Los enemigos, como sombras frágiles, se deshacen bajo el calor de su presencia. El sol ilumina los valles y las montañas se estremecen, porque el Creador avanza con pasos que hacen temblar la creación. Los justos, al verlo, no contienen su gozo, levantan sus manos, sus voces, sus corazones. Hay un eco que recorre los cielos y la tierra. Alégrense delante de él. Porque cuando Dios se levanta, nada puede permanecer igual. Todo se ordena, todo se transforma. El Salmo nos lleva a imaginar a Dios como un guerrero victorioso, pero también como un Padre tierno que defiende a los indefensos. Su trono no se alza por poder humano, sino por justicia eterna. A los huérfanos les da un hogar, a las viudas les regala compañía, a los que han sido rechazados les abre la puerta de su familia celestial. En su presencia, el desierto se convierte en un jardín, y las lágrimas encuentran un lugar para secarse. Este es el Dios que no observa desde lejos, sino que desciende para caminar entre su pueblo. En las antiguas procesiones, los cantos subían como incienso, y los pasos del pueblo marcaban el ritmo de la victoria. El Salmo 68 nos invita a ver esa imagen. Tribus enteras moviéndose juntas, instrumentos resonando, banderas ondeando. El polvo del camino se mezcla con la luz del amanecer, mientras todos avanzan detrás del Altísimo. No es solo un desfile, es una declaración. Dios es el líder, y su pueblo sigue con confianza. En sus manos está la fuerza, y en su voz está la dirección. Las montañas de Basán, altas y orgullosas, miran con envidia la montaña que Dios ha elegido para su morada. No es la más grande ni la más imponente, pero es la que Él ha amado. Esto nos recuerda que no es el tamaño, la apariencia o la fuerza lo que determina el valor, sino la elección de Dios. Él decide dónde poner su gloria, y donde su presencia descansa, ese lugar se convierte en el centro del mundo. Así, lo que es humilde a los ojos humanos, puede ser exaltado por el Creador. En la visión del Salmo, los carros de Dios son incontables, y cada uno brilla con fuego celestial. Los ángeles, miles y miles, lo escoltan en un desfile de gloria que atraviesa los cielos. Es un ejército que no conoce derrota, un reino que no conoce fin. Cuando el Altísimo entra en escena, no lo hace en silencio. La tierra tiembla, los cielos se llenan de luz, y cada criatura sabe que el Rey está presente. Esta es la majestad que no se puede ignorar. El salmista recuerda cómo Dios subió a lo alto, llevando consigo cautivos y repartiendo dones entre los hombres. Es la imagen de un conquistador que, después de la victoria, reparte el botín. Pero este no es un botín de oro o plata, sino de bendiciones, de palabras que sanan, de promesas que restauran. Él da a su pueblo lo que necesita para vivir, para resistir, para cantar incluso en medio de la batalla. Así, cada victoria de Dios se convierte también en la victoria de los suyos. El Salmo recuerda que cuando Dios da su palabra, grandes cosas suceden. El Señor dio la palabra, un ejército de mujeres la proclamaba. Imagina esas voces resonando en todas las aldeas, anunciando que la victoria ya es segura.
No son guerreros con espadas los que llevan el mensaje, sino mensajeras llenas de fe, proclamando que el enemigo ha huido y que la paz vuelve a la tierra. Este detalle nos muestra que en el plan de Dios, la victoria no se limita a los fuertes, sino que involucra a todos los que confían en Él. Los reyes de las naciones se apresuran a huir, dejando tras de sí campamentos vacíos. El contraste es impactante. Mientras ellos corren, el pueblo de Dios descansa, disfrutando de la provisión. Es un recordatorio de que no siempre la batalla se gana con fuerza humana. Muchas veces, es Dios quien actúa de forma invisible y abre el camino. El pueblo, antes temeroso, ahora recoge con manos agradecidas lo que Dios ha puesto frente a ellos. Cuando ustedes se recuestan entre los rediles, son como palomas cubiertas de plata, con sus plumas resplandecientes de oro. Es una imagen poética, una invitación a ver la paz después de la tormenta. La paloma, símbolo de pureza y descanso, ahora brilla con los reflejos de la victoria. No es un brillo artificial, sino el reflejo de la gloria de Dios sobre su pueblo. Así, el descanso no es vacío, sino lleno de propósito y belleza. Cuando el Todopoderoso esparció a los reyes, fue como una nevada en el monte Salmón. La comparación es curiosa, pero poderosa. La nieve cubre todo de manera uniforme, borrando diferencias, igualando el terreno. Así, la victoria de Dios llega como una cobertura total, donde no queda rastro del enemigo y todo se renueva bajo su pureza. El monte, antes testigo de batallas, ahora queda vestido de paz. El monte de Basán aparece de nuevo, alto y majestuoso, pero lleno de preguntas. ¿Por qué miran con envidia al monte que Dios eligió? Es una lección eterna. No es la grandeza externa lo que atrae la presencia de Dios, sino su propósito soberano. Él escoge lo humilde para confundir lo fuerte y lo pequeño para sorprender al grande. Lo que a los ojos del mundo parece insignificante, para Dios puede ser el centro de su obra. El Salmo describe la llegada de Dios con un ejército celestial. Los carros de Dios son millares y millares. El Señor viene del Sinaí al santuario. Esta no es una entrada silenciosa, es un desfile imponente, lleno de luz, fuego y poder. Los ángeles, como centellas, rodean su trono, y el sonido de sus pasos resuena como un trueno suave que no aterra, sino que llena de esperanza. El pueblo lo ve y sabe que su rey ha llegado. Subiste a lo alto, llevaste cautivos, recibiste dones de los hombres. El Salmo celebra a un Dios que no solo vence, sino que comparte su victoria. Es como un conquistador que, en lugar de acumular riquezas para sí mismo, las reparte entre su pueblo. Y lo más hermoso es que incluso los rebeldes reciben la oportunidad de acercarse. Este no es un rey que guarda rencor, sino uno que ofrece gracia. Bendito sea el Señor, cada día nos colma de beneficios. Aquí el tono cambia de lo majestuoso a lo íntimo. No solo hablamos del Dios que gobierna sobre montañas y ejércitos, sino del Padre que cuida los detalles de cada día. Él sabe lo que necesitas antes de que lo pidas, y su mano nunca se queda corta. Así, la adoración no es solo por las grandes victorias, sino también por el pan de hoy, la fuerza para continuar y la paz en medio del caos. Nuestro Dios es un Dios que salva. Este versículo es como un ancla en la tormenta. No importa que tan alta sea la ola, ni que tan oscura sea la noche, la salvación viene de Él. Y no es una salvación distante o impersonal, sino una liberación que se siente en lo más profundo del corazón. Él rompe cadenas visibles e invisibles, y nos recuerda que no hay prisión tan fuerte que no pueda abrirse con su palabra. El Señor aplasta las cabezas de sus enemigos, una imagen fuerte que habla de justicia. No es un acto de crueldad, sino de protección. Como un pastor que defiende a sus ovejas del lobo, Dios actúa con firmeza contra aquello que quiere destruirnos. Su amor no es débil ni pasivo. Es un amor que lucha, que protege y que asegura que sus hijos puedan vivir en paz. Dios promete traer de vuelta a su pueblo desde lugares de profunda aflicción. De Basán te haré volver de las profundidades del mar. Es una imagen de rescate total, sin importar lo lejos o lo imposible que parezca. No hay distancia ni abismo que pueda ocultarte de su mirada. Así, el Salmo pinta a un Dios que no abandona, sino que busca, que descienda a lo más profundo para levantar al que ha caído. Esta es la certeza que sostiene a los que esperan. Él siempre vuelve por los suyos. El Salmo describe cómo los enemigos serán vistos cayendo bajo la justicia de Dios y cómo el pueblo caminará sobre el terreno donde antes dominaba la opresión. Es una escena fuerte, pero también liberadora. Aquello que un día causó temor ahora está bajo los pies del pueblo de Dios. La victoria no es solo para contarla, sino para vivirla, para caminar sobre ella como un recordatorio de que la oscuridad no tiene la última palabra.
La procesión de Dios hacia su santuario es una de las imágenes más hermosas del Salmo. ¿Vieron tus caminos, oh Dios, el andar de mi Dios, de mi Rey, en el santuario? No es solo una entrada majestuosa, es un desfile de fe. Músicos tocando, doncellas cantando, ancianos sonriendo, niños corriendo. Todo el pueblo participa, porque la presencia de Dios no es para unos pocos, sino para todos los que desean estar cerca de Él. Los cantores van delante, los músicos detrás, y en medio las jóvenes con panderos. Es un retrato de unidad, cada uno con su don, cada uno en su lugar, pero todos marchando al mismo ritmo. El sonido de los instrumentos se mezcla con las voces y con el palpitar de miles de corazones. Es la celebración de un pueblo que sabe que su fuerza no viene de sí mismo, sino del Dios que va delante. El Salmo llama a bendecir a Dios desde el centro mismo de la congregación, desde el corazón del pueblo. Nombra a las tribus, recordando que cada una tiene su lugar en el plan divino. Lo que antes podía separar ahora es motivo de unidad. Todos se reconocen parte de una misma historia, la de un Dios que ha sido fiel desde el principio y que seguirá guiando hasta el final. Dios envía su poder para sostener a su pueblo, y su presencia fortalece lo que Él mismo ha comenzado. Esto es clave. No es un Dios que inicia algo y lo deja a medias. Cada promesa que hace está respaldada por su fidelidad eterna. Así, el pueblo avanza no por sus propias fuerzas, sino porque sabe que detrás de cada paso hay un respaldo divino imposible de quebrar. Las naciones cercanas reconocen la autoridad del Altísimo, trayendo tributo y buscando su favor. Lo que antes era enemistad se convierte en reverencia. Este es un recordatorio de que la gloria de Dios es tan grande que incluso los que no creían en Él no pueden negar su poder. Y en esa rendición, el mundo entero se abre a la posibilidad de conocer su bondad. Canten a Dios, reinos de la tierra, canten al Señor. El Salmo eleva la visión más allá de Israel para incluir a todos los pueblos. Es un llamado universal a la adoración, una invitación que no conoce fronteras ni idiomas. La música del cielo no se limita a un solo tono. Está hecha de la diversidad de voces que, unidas, crean una armonía que solo Dios puede inspirar. El Dios que cabalga sobre los cielos antiguos es el mismo que escucha tu oración hoy. El Salmo nos recuerda que la grandeza divina no lo hace distante, sino cercano. El trueno de su voz que sacude los cielos es también el susurro que consuela el corazón roto. Esta es la paradoja hermosa de nuestro Dios, inmenso, pero íntimo, todopoderoso, pero cercano. El final del Salmo estalla en una proclamación. Atribuyan a Dios poder. Su majestad está sobre Israel, y su poder en los cielos. Es como si el escritor no pudiera contener la emoción y terminara con una explosión de alabanza. La conclusión es clara. Toda fuerza, toda gloria, toda victoria le pertenecen a Él. Y cuando el pueblo lo reconoce, vive en la seguridad de que su rey reinará para siempre. El Salmo menciona naciones lejanas como Etiopía, diciendo que extenderán sus manos hacia Dios. Esta es una imagen profética, porque no solo habla del momento histórico, sino de un futuro donde pueblos de todas partes reconocerán al Creador. Imagínalo, manos oscuras y claras, jóvenes y ancianas, todas levantadas hacia el cielo en un mismo gesto de rendición y adoración. La victoria de Dios no tiene fronteras. Su amor alcanza hasta lo último de la tierra. Reinos de la tierra, canten a Dios. Este no es un canto tímido, sino un clamor que atraviesa continentes y mares. El eco de esas voces forma una sinfonía imposible de contener. En cada rincón del mundo, alguien entona un himno, y Dios lo escucha todo como una sola melodía. La adoración se convierte así en el lenguaje universal, un puente que une a personas que jamás se han visto, pero que comparten la misma fe. El Señor cabalga sobre los cielos de los cielos, y su voz resuena con poder. No es un sonido cualquiera, es un trueno que no destruye, sino que despierta. Quien lo escucha sabe que no está solo. Esa voz ordenó el universo, calmó tormentas y sigue hablando al corazón humano. Y lo más sorprendente es que esa misma voz que gobierna galaxias puede llamarte por tu nombre. Atribuyan a Dios fortaleza. El Salmo nos recuerda que, aunque el hombre busque gloria para sí mismo, todo poder verdadero pertenece al Señor. Él no necesita nuestra aprobación para ser grande, pero nos invita a reconocerlo porque sabe que en esa humildad encontramos libertad. Cuando el corazón se rinde ante su fuerza, se libera del peso de pretender ser autosuficiente. La majestad de Dios está sobre su pueblo, no como un peso que oprime, sino como una corona que honra. Esta es una imagen preciosa. No somos simples espectadores de su grandeza, somos portadores de su gloria. Allí donde vamos, llevamos un reflejo de su luz, y eso nos convierte en testigos vivos de su poder.
Esta es la dignidad que Dios otorga a los suyos. El Salmo lo llama temible, pero no en el sentido de miedo paralizante, sino de respeto profundo. Temible porque su justicia es perfecta, porque su verdad no cambia y porque nada puede vencerlo. Es el tipo de temor que te hace querer estar más cerca, no huir. La presencia de Dios, aunque inmensa, es un refugio seguro para quienes le aman. El poder de Dios se manifiesta no solo en los cielos, sino en la vida diaria de su pueblo. Él da fuerza a los cansados, esperanza a los que han perdido el rumbo y valor a los que temen. No se limita a intervenir en momentos extraordinarios. Su ayuda es constante, como un río que nunca deja de fluir. Esta es la verdadera bendición, saber que su mano siempre está sobre nosotros. Bendito sea Dios, proclama el Salmo al final. No es una bendición que damos como si Él la necesitara, sino una declaración que nos recuerda quién es Él. Decir bendito sea Dios es alinear el corazón con la verdad, que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Él. Es cerrar la canción con un acto de gratitud y reverencia. Así, el Salmo 68 no es solo un poema antiguo, es una crónica de victorias, un himno de esperanza y un recordatorio de que Dios reina. Cada imagen, desde las montañas hasta las profesiones, desde los truenos hasta los susurros, nos lleva a un mismo punto, la grandeza de nuestro Dios. Y esa grandeza no es distante, sino cercana, accesible y transformadora. Cuando las últimas notas de este salmo se apagan, queda en el aire una sensación de certeza. El Dios que defendió a su pueblo entonces sigue siendo el mismo hoy. No importa cuán grande sea la batalla, ni cuán oscura parezca la noche, Él es el que va delante, el que protege, el que salva. Y mientras haya voces dispuestas a cantar su nombre, la historia del Salmo 68 seguirá viva, inspirando corazones generación tras generación.